Se cuentan muchas cosas, relatos de experiencias y testimonios de gente que habita en pequeños pueblos o ranchos aún en la actualidad. Se dice que por la zona o ambiente que aún se vive ahí, le es más útil a los practicantes de artes oscuras, tales como la brujería, hechizos, rituales o hasta pactos con demonios y otros seres. Muchos han sido testigos de extraños sucesos inexplicables al caer la noche, o incluso a plena luz del día han hecho presencia. Esta historia que les voy a contar fue relatada por un señor llamado Martín de la ciudad de León, Guanajuato, quien personalmente fue testigo aquel día de lo sucedido. Quien, a pesar de ser un hombre que poco creía en cuentos de fantasmas y esas cosas, asegura que desde ese día sus creencias cambiaron totalmente. Ponte cómodo y bienvenido. Era Semana Santa e íbamos de vacaciones a la casa de la abuela como cada año lo hacíamos. La abuela vive en un pequeño rancho en el estado de Jalisco, a 1 hora y media del lugar de donde vivo. Teníamos todo listo para partir y estábamos muy contentos, en especial mi hija de 5 años, que le agradaba mucho el campo y explorarlo con sus primas. Íbamos más contentos aún porque le daríamos una gran noticia a la abuela, pues mi esposa tenía 7 meses de embarazo. Faltaban aproximadamente 15 minutos para llegar a la casa de la abuela, cuando en el camino nos encontramos con una señora ya grande de edad, a lo cual me detuve y le pregunté que para dónde iba. El lugar al que ella se dirigía quedaba cerca de donde nosotros íbamos. Le dije que si gustaba nosotros la podíamos llevar. Ella me dijo que sí y subió al carro. Mi esposa intentó sacarle plática a la señora, pero parece que no lo conseguía. La señora era muy callada y no se le veían ganas de entablar una conversación. Lo único que le preguntó a mi esposa fue que cuántos meses le faltaban para el nacimiento de mi hijo. Faltaba poco para llegar a nuestro destino. Lo último que alcancé a escuchar fue que le preguntó a mi hija de 5 años que cómo se llamaba, a lo cual ella le contestó que su nombre era Carla. La señora me pidió que la bajara, pues el lugar a donde iba ella estaba cerca. La señora me dio las gracias y seguimos nuestro camino. Al llegar a la casa de la abuela, mi hija Carla se empezó a sentir mal. Pensamos que sería por el ajetreo del camino. Mi abuela al verla le preparó un remedio casero y al parecer mi hija comenzó a sentirse mejor y se fue a jugar con sus primas. Le platiqué a mi abuela de aquella señora que nos encontramos en el camino. Mi abuela se quedó un poco pensativa y me dijo que tuviera más cuidado, pues por esa zona se rumoraba que había muchas brujas. Yo no le tomé mucha importancia a lo que dijo, pues yo era un hombre que no creía en ese tipo de cosas. Pasamos unos cuantos días más en la casa de la abuela y no había nada fuera de lo normal, pues solo nos quedaba una noche en casa de ella, ya que al siguiente día regresaríamos a nuestra casa. Llegó la hora de dormir y todos se fueron a sus cuartos. Alrededor de las 2 de la madrugada escuchamos un fuerte golpe en la puerta de nuestro cuarto. Inmediatamente me levanté y se levantaron los demás. Nos preguntamos que qué habría sido y pensamos que sería uno de mis sobrinos que andaba ebrio. Mi esposa asustada me preguntó que dónde estaba Carla. Le dije que Carla estaba en el cuarto. Mi esposa muy preocupada me dijo que no, que faltaba ella. Encendí la luz y abrí la puerta del cuarto. La luz se reflejaba un poco hacia el barbecho del patio donde logré ver la silueta de Carla y escuché como si estuviera platicando con alguien. Le gritamos para que regresara, pero parecía que ella no nos escuchaba. Me dirigí hacia donde estaba ella y seguí hablándole, pero ella seguía inmóvil. Llegué con ella y noté que estaba mirando fijamente arriba del árbol.
Tuve que moverlo un poco fuerte para que reaccionara, porque pareciera que estaba hipnotizada. Al reaccionar le pregunté que qué estaba haciendo ahí, y ella solo me dijo: ya se fue mi amiga la bruja. Por primera vez en mi vida sentí un fuerte escalofrío y mucho miedo. Me regresé al cuarto con ella y mi esposa le volvió a preguntar que qué estaba haciendo ahí, y ella respondió que estaba con su amiga la bruja, y que le había dicho que si se iba con ella le daría muchos chocolates y juguetes. Yo le pregunté que cómo era la bruja y ella me dijo que se parecía a aquella señora que nos habíamos encontrado en el camino. Esa noche no pude dormir más. Llegó el siguiente día y nos percatamos que Carla tenía una marca en el brazo derecho. Le comentamos a mi abuela de lo sucedido y me dijo que la bruja la había marcado. De no haber sido por el ruido que escuchamos, la bruja se la hubiera llevado. Desde entonces no dudo que si existen cosas buenas, también existen cosas malas. Pues esa noche, mi hija Carla corrió con suerte. Esto fue Terror dimensional.